Muy buenas tardes. Gracias por uniros a esta nueva edición del taller de formación para pacientes, que sabéis que desde Solti hacemos para todos y todas las personas que se quieran conectar a nuestro taller de formación y que estamos encantados y encantadas de teneros aquí con nosotros. Esta tarde hablaremos de un tema que yo creo que es un tema de mucho interés para muchas de vosotras, que son los ensayos clínicos. Por experiencia propia, por lo que ha pasado a otras compañeras, a otros familiares. ¿Queréis saber un poquito más de qué es un ensayo clínico y qué significa? Vamos a intentar desgranar todas las dudas y todos los detalles que puedan ayudaros para estar más tranquilas, para estar más orientadas, para poder hacer más preguntas y para tener al final más conocimiento. La información es un arma muy poderosa que sobre todo queremos que ayude a que tengáis cada vez más tranquilidad delante de las decisiones que tenéis que tomar. Es un taller online. La pandemia nos ha acercado mucho al mundo online, pero queremos insistir muchísimo en que necesitamos que sea un taller compartido. Necesitamos que nos hagáis llegar vuestras preguntas a través del chat de YouTube o YouTube, como queráis, que dejéis allí las dudas que tengáis, los comentarios, cualquier detalle, cualquier cosa que nos permita a nosotros entender si necesitáis un poquito más de explicación de algunos aspectos. También al final tendréis una encuesta de satisfacción del taller porque queremos aprender siempre para hacerlo mejor en la siguiente edición. Pero insisto, sobre todo, antes de empezar el taller, por favor, escribid en YouTube las preguntas que tengáis, tanto para mí, que no me he presentado y soy Montse Muñoz, oncóloga médica del Hospital Clínic de Barcelona, como para el doctor Juan Miguel Cejalvo, que es oncólogo médico, dedicado experto en cáncer de mama y que trabaja en el Hospital Clínic de Valencia. Para cualquiera de los dos, para él, para mí, para su presentación, para la mía, que será posterior a la suya, por favor, cualquier pregunta, lo repito, dejadla en el chat de YouTube. Y nada más, presentar a Juanmi. Juanmi, para los amigos, nos hablará de qué es y para qué sirve un ensayo clínico. Va a explicaros los potenciales beneficios para las pacientes. Nunca ofreceríamos un estudio si no estuviéramos convencidos y convencidas de que puede ser potencialmente beneficioso para la persona que se incluye en el estudio y para las personas que van a ir detrás. Así que seguro que Juanmi nos lo deja también más que claro. Juanmi, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Monse. Bueno, para mí es un placer formar parte de este taller. Yo voy a hacer una parte un poco más teórica, intentaré más o menos explicaros qué es un ensayo clínico y en qué consiste y cómo se llega a él y cómo se puede ofrecer a los pacientes. A modo de introducción, diría que los ensayos clínicos es la mejor forma de progresar, de tener tratamientos cada vez más eficaces, que controlen mejor la enfermedad y que cada vez con un perfil de toxicidad menor, ¿no? Que cada vez sea mejor tolerado por las pacientes. Muchas de vosotras, a lo largo de vuestra enfermedad, tanto las pacientes en estadios tempranos que se diagnostica de forma reciente o las que presentan una enfermedad más avanzada, es posible que vuestro oncólogo os proponga participar en un ensayo clínico. Es muy importante que estéis bien informadas, pero también que sepáis que podéis tener actitud proactiva, preguntar a vuestro oncólogo si hay algún ensayo clínico que pueda ser beneficioso para vosotras en la situación en la que estáis ahora, y también que sepáis que hay plataformas, yo creo que muchas lo sabéis, como por ejemplo Hope desde Solti, que está encaminado, focalizado en pacientes con cáncer mama metastásico, donde las pacientes de forma proactiva, porque ellas tienen interés, cogen una biopsia de su tumor que está archivada en sus hospitales, las envían a Hope, se hace una biopsia líquida sobre la sangre, se estudia a nivel molecular y se hace, según su historia clínica, según su historia de la enfermedad, se hace una propuesta de posibles ensayos clínicos de los que se podían beneficiar. Es decir, que sepáis que vuestro oncólogo os puede ofrecer la participación, pero que vosotras también podéis tener una parte activa y poder solicitarlo o al menos tener esa información.
Como definición, diremos que los ensayos clínicos, el objetivo al final es desarrollar un nuevo fármaco que sea mejor del que hay existente, del que está aprobado, y poderlo sustituir. Los ensayos clínicos es la mejor forma de evaluar la eficacia y la seguridad de los fármacos. En un ensayo se evalúan tanto los potenciales efectos beneficiosos, es decir, el control de la enfermedad, el que se reduzca, el tener una supervivencia mayor, y también los posibles efectos tóxicos para intentar que sean cada vez los menos posibles. Cuando esto puede ser, como la veremos, un proceso largo para evaluar la eficacia y seguridad de un fármaco, y lo que se intenta también cada vez más es diseñar ensayos clínicos con mucho racional biológico que nos ayuda en esos tiempos a acortarlos, es decir, obtener información más rápida que nos ayuda a poder implementar estos fármacos en la población que lo necesita. En un ensayo clínico, los fármacos son evaluados muy cuidadosamente. Los fármacos no vienen de la nada, ahora también lo veremos en la diapositiva, vienen de un desarrollo preclínico en el laboratorio, donde se prueban, se testan estos fármacos. Cuando vemos que estos fármacos tienen cierta actividad, vemos que a nivel laboratorio, pues en modelos simples, como pueden ser a nivel de celular, o en modelos más complejos, animales, vemos que tienen cierto efecto, es cuando pasa por primera vez a las pacientes. En las pacientes lo que se verá es esos efectos beneficiosos o adversos. Los ensayos clínicos están muy bien evaluados, es decir, hay una fuerte estadística para buscar la diferencia que queremos encontrar, y tienen que participar para eso en muchas ocasiones un gran número de pacientes. Todo lo iremos viendo un poquito más adelante con ejemplos. Y luego todo lo que en un ensayo clínico, todos los resultados son revisados, analizados y luego además también publicados y comunicados a la comunidad científica, pero también a las pacientes. ¿Por qué es importante un ensayo clínico? Desde luego porque es la única forma de evolucionar, de conseguir nuevos fármacos más efectivos, más eficaces. Es la forma más segura y controlada de ver los efectos beneficiosos, pero también los efectos tóxicos. Esto, como digo, a veces puede tomar un mayor tiempo. El objetivo principal es mejorar los tratamientos que hay hoy en día. Y como no, pues los ensayos clínicos promueve el progreso en los tratamientos, en las eficacias, para aumentar la supervivencia. Bien, esto es un poco lo que os decía antes, un poco el paisaje de la evolución de cómo llegamos del laboratorio a que el fármaco sea utilizado con las pacientes. Se parten, pues, por ejemplo, de 15.000, 20.000 compuestos que aparecen en la investigación básica en el laboratorio, pero aquí ya no hablamos ni de células ni de animales. Muchas veces es el diseño de las moléculas, es decir, a nivel tridimensional, como una molécula, como un fármaco, qué forma tiene que tener para poderse unir a su diana, transformarla a esta diana, transformarla para que se degrade, para inactivarla, en definitiva, crear un fármaco que pueda interaccionar con una alteración molecular que tenga esta enfermedad. Esto es una evolución de esos 15.000, 20.000 fármacos, bueno, aquí había puesto una diapositiva, para que veáis una molécula, una proteína, pues es lo que vemos de forma esquemática en la izquierda. Muchas veces tienen unas partes que veis así como en hélice. Otra forma de representar más a modo de volumen sería esta proteína rosa, eso es el fármaco, y lo que hace es diseñarse esa forma para que pueda encajar perfectamente en esta proteína azul, y lo que hace es cuando se une, inactiva. Si por ejemplo esta proteína azul pues fuese una proteína que es oncogénica, ¿no? que su alteración hace que las células del tumor crezcan, el haber diseñado este fármaco que encaja perfectamente en un dominio determinado, sobre todo es de una forma muy concreta, es decir, no vale unirse a la proteína en cualquier sitio, sino tiene que ser una zona que sea activa para que pueda inactivarla. Y esto hace que de esos 15.000, 20.000 compuestos se vaya reduciendo y solo 500 pasan a la fase preclínica. La fase preclínica sí que es la que hacemos en los laboratorios. También muchos hospitales tenemos estos laboratorios en fase preclínica, donde cogemos estos compuestos, los utilizamos a nivel, como digo, de cáncer de mama de humanos, de pacientes. Lo podemos estudiar primero a nivel celular, que las células crecen en una placa, en monocapa, una célula al lado de otra. Se empiezan a ir los primeros experimentos y luego se pasan a modelos más complejos, que son los animales, los in vivos, que suelen ser con ratones, donde se implantan tumores de las pacientes, se ponen estos fármacos y se ve tanto su eficacia, vemos el volumen del tumor como va disminuyendo, pero también podemos empezar a ver los efectos secundarios. De esos 500 compuestos que han pasado a esa fase preclínica, solo unos 10 consiguen pasar a una fase clínica, que es los ensayos clínicos, que es la primera vez que se utilizan en pacientes. De esta parte también hablaré más adelante, pero bueno, que sepáis que en fase 1
que es la primera vez que el fármaco entra en contacto con pacientes, un fase 2 y un fase 3. Y ya de estos 10 compuestos que han llegado a los ensayos clínicos fase 3, solo uno llegará a ser aprobado por entidades como puede ser la FDA o la EMA. Cuando son aprobados, que han demostrado su eficacia y su seguridad, es cuando pasa ya a usarse en la población general, que son los fases 4. Que sepáis que también todos los fármacos, oncológicos y no oncológicos, como el propio paracetamol, están en continua revisión, están en fase 4. Si en algún momento hay un efecto adverso no esperado y se ve que está relacionado con ese fármaco, ya digo, fármacos como puede ser el nolotil, cualquier fármaco habitual también está en esta fase, se tiene que informar a las agencias reguladoras y ver qué efecto secundario ha podido pasar con estos fármacos. Es decir, todos los fármacos están en pleno control y seguimiento de posibles efectos secundarios. Esto es lo que decía los ensayos clínicos con sus diferentes fases. Pasamos de la fase preclínica, donde vemos el efecto en el laboratorio, en los fases 1, donde participan la primera vez que los pacientes toman contacto con este fármaco. Son ensayos clínicos de poco volumen, entre 20 a 100 pacientes, dependiendo del tipo de ensayo, donde se evalúa sobre todo la seguridad. Aquí no se busca tanto la eficacia, sino buscar el perfil de toxicidad. Muchos de estos ensayos hay una dosis de escalada. Se empieza con dosis muy pequeñas para ver qué efectos secundarios tiene y conforme vemos que se va tolerando, se va aumentando la dosis. Esta primera dosis tampoco es arbitraria, viene de un modelo matemático de lo que ha pasado en los animales. Es decir, se intentan dosis seguras y poquito a poco se va ascendiendo hasta que vemos que los efectos secundarios no se pueden tolerar y o nos quedamos en esa dosis o incluso se hace una dosis inferior. Cuando tenemos más o menos la dosis identificada y cuál puede ser, por supuesto, efectiva, pero también segura, es decir, que no produzca efectos secundarios demasiado graves o que no podamos controlar, es cuando pasamos al fase 2. En el fase 2 se evalúa la efectividad de esta dosis en el grupo de pacientes. Aquí los ensayos clínicos suelen tener mayor número de pacientes, pues entre 50 y 300 pacientes. En esta fase aseguramos que el fármaco es efectivo, que hay una señal que tiene cierta eficacia y lo que se hace ya es evaluarlo en un fase 3. Un fase 3, como ahora veremos, pues son ensayos clínicos mucho más grandes, entre 100 y 100 pacientes. Normalmente, ahora también lo explicaremos, se suele controlar este nuevo fármaco frente al tratamiento mejor que existe en ese momento contra el estándar. Por tanto, suele haber dos grupos, un grupo de pacientes que además tiene que ser muy homogéneo, van a llevar el fármaco experimental y las otras van a llevar el fármaco que hasta ese momento es el mejor para esa situación. Y cuando conseguimos ver que el tratamiento nuevo es ventajoso con respecto al otro, es cuando ya pasamos a fase 4, se comercializa y está en continua evaluación como resto de tratamientos y de fármacos que hay. Entonces, vosotras como pacientes os podéis plantear si es bueno participar en un ensayo clínico, si es seguro, si no es seguro. Yo no sé si Monse estará de acuerdo, pero yo creo que tenéis que verlo como una posibilidad. Al final son fármacos que son potencialmente activos contra la enfermedad. A mí también en la consulta me gusta decir que no es la mejor opción, es una opción más. Lo que hay que ver si en ese momento, en la situación de la paciente, de otras enfermedades que pueda tener, en qué situación la enfermedad está, si es mejor hacer un ensayo o quizás es mejor un tratamiento estándar. Es decir, yo cuando vemos a los pacientes a la consulta, para nosotros está todo encima de la mesa. Los tratamientos estándares y los ensayos clínicicos. Todo tiene que estar al mismo nivel y simplemente evaluar en cada momento qué es bueno para la paciente. Hay veces que ofreceremos un ensayo clínico porque pensamos que es la mejor opción, pero hay veces que teniendo esos ensayos, si creemos que no va a ser bueno, ofrecemos el tratamiento estándar. Quiero decir, porque muchas veces yo creo que esto también lo contará Monse, pero cuando entramos en un ensayo clínico, que veremos que hay que firmar un consentimiento informado, hay que tener unas características muy concretas y hay veces que durante eso se llama el screening, ¿no? De evaluar qué criterios hay, si a nivel anatomopatológico de la biopsia o de analíticas, y que por algún parámetro hay veces que los pacientes no podéis entrar. Y yo creo que eso a veces crea, bueno, desazón o desilusión. Al final, si una persona que era candidata a un ensayo no entra, es por bien. Es porque ese fármaco no iba a ser bueno para ella y le iba a perjudicar más que beneficiar. Es decir, son oportunidades, no es la mejor opción. Hay que verlo como una opción más y simplemente en cada momento evaluarlo. Y luego también, pues como ahora veis también que he puesto ejemplos, hay fármacos hoy en día que son muy efectivos, que están ya al alcance de todas las pacientes y esto también es gracias, y hay que tener en cuenta, a que previamente otras pacientes participaron en estos ensayos clínicos y es donde se pudo demostrar su beneficio. Es decir, también hay una parte altruista de intentar contribuir a la evolución, ¿no? Y al desarrollo de nuevos fármacos para cada vez ser más eficaces contra esta enfermedad.
En el proceso de ensayo clínico, al final lo que intentamos es responder preguntas. Tenemos un fármaco nuevo, potencialmente beneficioso, y queremos ver si eso va a ayudar a los pacientes en el control de la enfermedad, en tener mayores tasas de curación, mayor supervivencia y, como siempre, con un buen perfil de toxicidad. Los efectos secundarios también los tenemos que tener en cuenta y controlar. Esto solo se puede hacer haciendo un buen diseño de un ensayo clínico. Es decir, todo está muy protocolizado, existen protocolos donde queda muy claro cuál es el objetivo principal del ensayo, cuáles son los objetivos secundarios, a qué pacientes va dirigidas. No todas las pacientes son candidatas para un mismo ensayo, qué características moleculares tiene que tener su enfermedad, qué características analíticas, pues cómo está el riñón, cómo está el hígado, que hacen que pueda optar a ese tratamiento. ¿Cuál es el análisis estadístico? Es decir, ya se sabe qué es lo que hay que medir, cuántas pacientes se tienen que ser incluidas para poder ver el efecto que queremos ver. Está todo muy protocolizado. Incluso, como veréis, qué tipos de pruebas hay que hacer para evaluar la enfermedad. Si hay que hacer un TAC, si hay que hacer una resonancia, si es cada 8 semanas, si es cada 9 semanas, cuántas analíticas de sangre. Es decir, nada está bajo la improvisación. Todo está estudiado y todo está en el protocolo de cómo tenemos que actuar dentro del ensayo clínico. Y esto es para dar seguridad y proteger al paciente. Cuando una paciente entra en el ensayo clínico, hay que proteger al paciente, no al fármaco. Es decir, vosotras estáis por encima del ensayo clínico y por encima del fármaco. Se trata de intentar ayudar e intentar de controlar vuestra enfermedad con nuevos fármacos. Hay veces, en oncología nunca hay una rama solo de placebo, eso puede ser para otros ensayos, pero sí que es verdad que hay que comparar a veces, son los ensayos fase 3. Entonces, muchas veces hay un grupo que recibe el tratamiento estándar, el mejor tratamiento que hay, y otros pacientes reciben a veces el estándar más el placebo o el nuevo fármaco. Estos ensayos son aleatorizados, es decir, es al azar. Eso se trata también por protocolo. Los pacientes, una vez que entran, se aleatorizan y al azar se les asigna o una rama experimental, que es el grupo de pacientes que llevan el tratamiento nuevo, o el grupo control, que son los pacientes que llevan el tratamiento estándar. Muchas veces incluso ni las pacientes ni vosotras, pero tampoco los médicos, sabemos si lleváis el tratamiento nuevo o no. Estos son los estudios que son ensayos doble ciego, es decir, que ni el profesional ni vosotras sabéis. Esto se hace para que no influir en los resultados. De hecho, las pacientes que están en el grupo control, aunque lleven el tratamiento estándar, deben de seguir todo el protocolo. Es decir, si tienen analíticas de control, se tiene que seguir todo igual. Es decir, tiene el mismo cuidado, tanto si estás en el grupo control como si estás en el grupo experimental. La paciente, muchas veces, eso, no sabemos si llevan el tratamiento de placebo o si llevan el tratamiento de control. Por supuesto, siempre el tratamiento control es el mejor estándar que tenemos. Nunca va a ser inferior a lo que podría haber recibido. Esto, por ejemplo, son los ejemplos. Yo creo que muchas de ellas conoceréis los fármacos. Trastuzumab deruxtecan para los pacientes con un cáncer de mama HER2 positivo avanzado. Ha demostrado una muy buena mejora, es decir, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. O sea, un ensayo fase 3, el DESTINY-Breast03. Pacientes se randomizaban 1-1. Unas pacientes recibían en ese momento el tratamiento estándar, que era el TDM1, y otras recibían el trastuzumab deruxtecan, con unos objetivos, como veis a la derecha, objetivo primario muy claro, objetivos secundarios muy claros y unos criterios a la izquierda también muy claros. Participaron 524 pacientes y que tenían que tener unas características muy parecidas. Para poder comparar grupos entre las pacientes que llevan el TDM1 y las pacientes que llevan el trastuzumab deruxtecan, estos grupos tienen que ser muy homogéneos. Se tienen que parecer, el tratamiento es que las pacientes se tienen que parecer mucho entre ellas, tener características muy parecidas para después poder extrapolar los resultados. Este también en triples negativos, tenemos el sacituzumab govitecan, el ASTEN, también es un fase 3, pacientes metastásicas, cáncer de mama triple negativo, que habían llevado más igual o mayor de 2 líneas de quimioterapia previas y se randomizaban un grupo de pacientes, es decir, el 50% de los pacientes recibían sacituzumab y el 50% recibían el tratamiento estándar que se les podía ofrecer en ese momento. Lo mismo, es un ensayo positivo con muy buenos resultados a nivel de supervivencia y que ha sido gracias
a estos ensayos que hoy en día estas moléculas se pueden utilizar. Como veis, aquí ni en el otro contra estructural ni con el SACI ha habido placebo, siempre ha sido la nueva molécula frente al mejor tratamiento estándar, pero también los hay con placebo. Todos los estudios, yo creo que también sabéis, las pacientes con cáncer de mama luminal, lo que ha supuesto los inhibidores de ciclinas, tenemos ribociclib, palbociclib y abemaciclib, que ha supuesto una mejora también en supervivencia, que hace muy buen control de la enfermedad de cáncer de mama luminal metastásico. Los ensayos son muy parecidos entre ellos. Al final son pacientes metastásicas con cáncer de mama luminal. En este caso hemos puesto Mona Lisa 2, 668 pacientes. Se randomizaban mitad a recibir el tratamiento estándar, que es letrozol. Para no ver las diferencias, se les daba un placebo. El placebo no deja de ser pues, una pastilla con vamos, un azúcar, y es precisamente para que ni los pacientes sepan si es el ribociclib, ni que nosotros tampoco lo sepamos, frente a los pacientes que llevan el letrozol y el ribociclib. También es un estudio positivo y que muchos pacientes ahora también se están beneficiando gracias a que un grupo importante de pacientes participaban en este estudio y en otros de los inhibidores de ciclinas. Luego, como decía, los ensayos clínicos no aparecen de la nada. Hay mucho background biológico, cada vez más, por suerte, donde seleccionamos más y mejor molecularmente. Es decir, antes los estudios eran como mucho más grandes porque no entendíamos bien a qué pacientes se podían beneficiar o no. Ahora buscamos dianas muy específicas. Esto nos permite poder reducir el número de pacientes y poder ver mayor efecto. Esto simplemente es un ejemplo. Lo podemos ver sobre todo más gráfico en el cáncer de pulmón y pues lo opuesto. Fijaos que antes hablábamos de cáncer de pulmón de célula pequeña o de célula grande, que es el primer circulito rosa. Después cambiaron un poco la denominación, le llamamos escamoso y no escamoso, y actualmente fijaos cuántos colores hay en el círculo. Cada color corresponde a alteraciones moleculares de cáncer de pulmón que se pueden beneficiar de un tratamiento específico molecular. Fijaos de escamoso o no escamoso, una quimioterapia u otra, y ahora todos los colores, cada grupito se puede beneficiar de una molécula diferente. En el cáncer de mama también pasa lo mismo. Primero no conocíamos ni siquiera los receptores, todo era igual. Después aparecieron a finales de los 80 los receptores y principios de los 90 los receptores hormonales. Luego ya vimos la proteína HER2 y ahora clasificamos en luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo, pero ahora hay mucho más, pues alteraciones de PIT-SCA, de AKT, mutaciones de HER2. Es decir, vemos molecularmente que esa enfermedad cada vez es más distinta, se pueden beneficiar de fármacos diferentes y esto hace que tengamos que hacer ensayos clínicos para cada subtipo. Luego también quería explicar, pues esto, con este background molecular, una nueva, no sé si generación, pero otro estilo de ensayos clínicos. El ensayo clínico tipo basket, que es el tipo cesta, lo que se hace es diferentes tumores que presentan el mismo tipo de alteración. Aquí lo vemos más gráficamente, pues tenemos pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con cáncer colorectal, de ovario, mielomas, cáncer de mama. Cada uno de esos pacientes, vemos que unos muñequitos están con un punto blanco y es que, aunque tienen cánceres distintos, comparten la misma alteración molecular y, por tanto, posiblemente se puedan beneficiar de un fármaco dirigido contra esa alteración molecular. Se seleccionan de todos los tipos de cánceres los que tienen esa alteración molecular y son los que entran pues, en el basket, en esa cesta, y entran en el ensayo clínico. ¿Qué ventajas tienen estos ensayos clínicos tipo basket? El tamaño permite que el tamaño sea relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque el grupo ya es muy homogéneo. Es decir, hay una alteración molecular con un fármaco específico. Permite también estudiar alteraciones que son poco frecuentes. Si tenemos, por ejemplo, una alteración que en cáncer de mama solo está, por ejemplo, en el 2%, es muy difícil hacer un ensayo clínico para este grupo de pacientes. Sin embargo, si hacemos un ensayo clínico donde pueden participar diferentes tipos de tumores con esta misma alteración, tenemos mayor volumen de pacientes y podemos evaluarlo mejor. Por tanto, beneficia mucho a las que tienen alteraciones, mutaciones o tipo de alteraciones poco frecuentes. Y permite ofrecer un tratamiento a un grupo más amplio de pacientes, no solo centrado en una patología. Inconvenientes: hay heterogeneidad entre tumores, es decir, todos los tumores, todas las enfermedades, sabéis que no tienen el mismo pronóstico. Por tanto, un fármaco que puede ser efectivo con una enfermedad que tiene muy mal pronóstico le puede restar efectividad. Es decir, sí que hay heterogeneidad entre los tumores y esto podría ser un inconveniente para este tipo de estudios. La selección molecular, cómo estudiamos esa alteración. Hay diferentes técnicas, las diferentes técnicas tienen diferentes sensibilidades, unas detectan más fácilmente la alteración o no.
Esto hace que pueda dificultarse también la interpretación de los resultados. Y luego, como vemos que cada paciente tiene una patología diferente y puede tener una supervivencia diferente por su propia patología, hace que los objetivos en este tipo de ensayos no suelen ser supervivencia, sino cómo el tumor se reduce, es decir, la tasa de respuesta. Cuando hacemos los tags, ver cómo esa lesión tumoral se va reduciendo. Eso es el objetivo principal de este tipo de estudios. Aquí es un ejemplo, las fusiones de NTRK. NTRK es una alteración, una fusión de dos genes. Es una alteración muy poco frecuente en los tumores más frecuentes y quizás es un poco más frecuente en tumores raros. Poder desarrollar un fármaco en este tipo de alteraciones, si no es gracias a los ensayos clínicos tipo basket, es muy difícil. Fijaos que aquí se ha desarrollado un fármaco que se llama entrectinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa que se dirige a esta alteración molecular. Y mirar este gráfico, que en realidad es fácil de interpretar. Cada barra es un paciente, cada color, como veis abajo, pues es un cáncer diferente, ¿no? Pues el azul clarito es sarcoma, el azul un poco más oscuro es un cáncer de pulmón, el morado es un cáncer de mama, el amarillo es un cáncer de tiroides, y veis como todas las barras que van hacia abajo es porque se les ha puesto este fármaco y su enfermedad se ha hecho más pequeña. Cuando han ido a hacer los tags, ha habido una respuesta, la tasa de respuesta que decíamos, es decir, la lesión se ha ido más pequeña. Y fijaos que de todos esos pacientes, en realidad, solo el primero, la barrita azul primera que va hacia arriba, ese es el único paciente que no obtuvo ningún tipo de beneficio porque en el primer tag aumentó el tamaño. Pero incluso los otros tres, aunque ha aumentado, no aumentó ni siquiera de forma significativa. Eso podríamos decir lo que a veces decimos en la consulta, que es una enfermedad estable. Ha podido crecer un poco, pero no lo suficiente como para considerar que el fármaco no está funcionando. Y, no obstante, mirar todos los pacientes que recibieron un fármaco nuevo, una alteración muy poco frecuente, el gran beneficio que tuvieron. Incluso los que están a la derecha, desde los dos azules, el verde y los dos morados, con respuestas completas. Es decir, su enfermedad a nivel de imagen, de TAC, había desaparecido. Una alteración muy poco frecuente y un fármaco muy novedoso, que solo podía dar resultados dentro de ese tipo de estudios. En Solti también tenemos este tipo de estudios. Tenemos el Acrópoli, que es para el cáncer metastásico, donde el biomarcador, si antes era la fusión, perdón, antes veíamos aquí la fusión de NTRK, aquí es PD1, medido a nivel de RNA mensajero, y lo que se hace es tratar con inmunoterapia a través de los diferentes tipos de tumores en función de los niveles de expresión de este biomarcador de PD1. Otro tipo de ensayo clínico es el Umbrella, el de paraguas. Este tipo de estudios es una enfermedad, por ejemplo, el cáncer de mama, donde se hace un screening, cogemos la biopsia, se ven diferentes tipos de alteraciones y en función de su tipo de alteración se le da un tratamiento u otro. Aquí lo podemos ver, es una enfermedad única, cáncer de mama, el screening de las dianas moleculares. Si, por ejemplo, aquí tendríamos mutaciones de PI3K, se daría un inhibidor de PI3K. Si encontramos una mutación de HER2, se daría un fármaco contra esa mutación de HER2. Las ventajas de este estudio, de este tipo de estudios, es que son más homogéneos. En este caso, pues serían todos pacientes cáncer de mama. Y el beneficio es más claro poderlo atribuir al biomarcador, ¿no? Porque la enfermedad no va a influir tanto, todas tienen enfermedades más parecidas. Inconvenientes, los ensayos clínicos necesitan, este tipo de ensayos necesitan más pacientes que sean incluidos, suelen ser más largos para ver el beneficio y hay a veces que para alteraciones poco frecuentes, como hemos visto antes, sería más difícil incluir a pacientes. Si, por ejemplo, hubiese una rama de pacientes con alteraciones de NTRK, pues esa rama con cáncer de mama no podríamos conseguir el suficiente número de pacientes con cáncer de mama NTRK en un ensayo exclusivo de cáncer de mama para ver el beneficio que tenía esa molécula. Y luego, y este es muy molecular, es otro tipo de ensayo que es, Window of Opportunity, los estudios ventana. Los estudios ventana lo que hacen es aprovechar el tiempo, a veces, o bien cuando diagnosticamos a una paciente, vamos a la cirugía o incluso podemos proponer un tratamiento de quimioterapia o hormonoterapia, aprovechar ese periodo primero, antes de empezar, para testar un fármaco. Muchas veces, como en este estudio, en TOTHEAD, también lo tenemos en Solti, una dosis única del fármaco. Cogemos una biopsia pretratamiento. Estos son ensayos clínicos muy complejos a nivel de muestras. Hace falta muestras tanto de tejido y a veces de sangre para entender qué ha pasado. Muestras de sangre y de tejido que no han recibido tratamiento, ponemos una dosis de tratamiento y volvemos a biopsiar, o si hacemos la cirugía, el tejido de la cirugía nos sirve.
Comparando estos tejidos, con unos que han recibido tratamiento y otros que no, podemos ver a nivel molecular qué efecto ha tenido el fármaco. Por ejemplo, este estudio que hemos visto, pues la verdad es que es muy chulo y ha dado mucha información biológica. Solo con una dosis de un fármaco que se llama anti-HER3 hemos conseguido ver cómo cuando vamos a las biopsias post-tratamiento son menos agresivas, se dividen mucho más lento. Por supuesto, hay respuestas, hay menos células, digamos, y una de las cosas más importantes es que consigue activar el sistema inmune. Y hoy por hoy ya sabemos que un sistema inmune activado da mejores supervivencias y mejores resultados que un sistema inmune que llamamos frío, es decir, que no está activado y que no ha interaccionado con las células tumorales. Estos fármacos ayudan a esas células, a nuestras defensas, poder interaccionar con nuestras células tumorales y también contribuir a empezar a eliminar esas células. Después de este estudio, las pacientes siguen su tratamiento estándar, si era cirugía, cirugía, o si se iba a hacer quimioterapia, quimioterapia. Se trata de, por eso es el ventana, aprovechar un momento antes de hacer su tratamiento estándar para hacer un estudio, sobre todo muy biológico, con muestras biológicas para poder obtener resultados. Entonces, cuando planteamos lo que decía un poco, cuando planteamos a las pacientes un ensayo clínico, tenéis que verlo como una opción más. No es la única ni la mejor, es ver en cada momento lo que cada paciente necesita. Ya os digo, muchas veces firmamos un ensayo clínico y luego, por los motivos que sean, no podemos participar. Esto no lo tenéis que tomar como algo negativo. No podéis participar porque no iba a ser bueno para vosotros. Por supuesto, vosotras en la consulta tenéis que tener todo el tiempo disponible para hacer preguntas, para tenerlo claro en qué va a consistir el ensayo clínico, qué es lo que se espera, y todo eso lo hacemos también a través del consentimiento informado que os pasamos a la consulta. El consentimiento informado tiene que tener toda la información que necesitáis saber sobre el ensayo clínico. El médico os tiene que dar un tiempo para que lo podáis leer, explicarlo, aseguraos que lo habéis entendido. En el ensayo está, en el protocolo, en el consentimiento está todo detallado lo que se necesita saber y finalmente pues, se firma tanto por vosotros como por nosotros y una fecha. En cada momento, aunque hayáis firmado el consentimiento informado, tenéis que saber que podéis decir que finalmente no entráis en el ensayo. Incluso cuando estéis en curso del ensayo, si por los motivos por los que sea no queréis seguir participando, podéis dejar de participar sin ningún problema y, por supuesto, sin verse sin ver una influencia negativa en la relación que tenemos entre los médicos y los pacientes. Al final aquí estamos para acompañaros y para ayudaros. Sí, y esto se puede ver cambiado por si participáis en un ensayo que os hemos ofrecido o no. En cada momento durante el ensayo se os va diciendo los avances que hay, o si ha habido algún efecto adverso, incluso que no era esperado, se os comenta también. Esto ha pasado pues, en una paciente, tenéis que estar al corriente de todo. Como os digo, en cualquier momento, no solo una vez firmado, sino durante el tratamiento, podéis abandonar el ensayo clínico sin verse perjudicado la relación médico-paciente. Y en cada momento tenéis que sois informadas del proceso de cómo va. Si en un momento un ensayo clínico el efecto es muy, muy beneficioso y se ve de muy claro que ayuda a las pacientes, incluso si hay un ensayo clínico que llevaban placebo, eso se puede interrumpir y las pacientes que estaban con placebo se les puede dar el fármaco nuevo si se ha visto el gran beneficio, incluso antes de que se acabe el ensayo. Que sepáis que, por supuesto, como no puede ser de otra forma, está todo muy reglado. Cuando se hace un ensayo clínico, los principios éticos básicos y los códigos legales de la práctica médica se siguen preservando. Además, los ensayos clínicos, algunos son nacionales, pero otros son internacionales, están sujetos a la directriz y a una legislación muy concreta. Pasan comités de ética, donde se ve que, por supuesto, no hay ningún prejuicio para las pacientes participar en nuestros ensayos. Hay comités de éticas internacionales, hay comités de éticas nacionales y hay comités de éticas en cada hospital. Es decir, es un proceso muy reglado, donde hay muchos pasos para detectar si alguna vez hay algún problema. Es un proceso muy controlado para dar calidad y seguridad a los pacientes. Todos los resultados, sean positivos o negativos, se tienen que hacer públicos, tanto a la comunidad científica y luego informar a los pacientes. Nosotros en la consulta, cuando tenemos resultados de un ensayo, incluso algunas pacientes, hace 5 años participé en un ensayo, ¿no? Las ves en el seguimiento y te preguntan, ¿a qué ensayo que participé? ¿Cómo quedó? Por supuesto, todo el derecho a preguntar
y a informar cómo han quedado esos ensayos, si hoy en día es un tratamiento estándar o no se consiguió que fuese un tratamiento estándar. Y por supuesto, vosotros como pacientes, cuando participáis, vuestros datos personales son totalmente anónimos y no quedan reflejados en ningún momento. Entonces, a modo de resumen, se lleva a cabo un ensayo clínico controlado para probar tratamientos nuevos en pacientes, para avanzar, para progresar. Los ensayos clínicos deben tener objetivos y métodos muy bien definidos que se describen en detalle en el protocolo del ensayo. Está todo muy estudiado desde el inicio. Los ensayos clínicos son la forma más fiable y segura de evaluar si un nuevo tratamiento puede ser beneficioso para vosotras en cuanto al control de la enfermedad y también, por supuesto, controlando los efectos secundarios. Las propuestas de ensayo clínico deben ser evaluadas y autorizadas por comités de ética y otras autoridades competentes, y la participación en ensayos clínicos siempre es voluntaria. Podéis abandonar un ensayo clínico en cualquier momento, a pesar de haber firmado el consentimiento informado, y también siempre digo que el consentimiento informado es una declaración de intenciones. Lo que haces, lo que piensas en el momento que estás firmando. Si a los 5 minutos has pensado otra cosa, ese consentimiento informado no sirve para nada, se retira. Y por supuesto que vuestros derechos personales y los datos están absolutamente protegidos y anónimos. Por mi parte, daros las gracias por vuestra atención y espero que haya sido útil. Y si tenéis preguntas, o Simón, si quiere también comentar. Ay, Juanmi, qué bien que lo has hecho, ¿eh? La verdad es que súper bien, súper claro. Además, no sé, tocando todos los aspectos, los tipos de ensayos, yo creo que ha sido muy instructivo y también muy fácil. Me ha dado la impresión de que todo el mundo lo pueda seguir. Aquellas personas que cada vez tenéis más información, porque realmente cada vez la paciente o el paciente viene más empoderado a las consultas y con más información, pero también hay otras personas que no quieren saber y también está bien esta postura. Así que yo creo que ha llegado a todo el mundo. Juanmi, muchísimas gracias. Insisto muchísimo, por favor, dejadnos preguntas, comentarios. Me ha encantado esto, no me ha gustado, lo que queráis, porque primero, que nos ayuda a saber que estamos cerca de vosotros y después para que tengamos un diálogo que lo haremos después de mi presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juanmi. Yo soy, ya os lo he dicho, oncóloga médica, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona y como sabía que Juanmi haría un relato extraordinario de qué son y para qué sirven y qué tipos de ensayos clínicos tenemos, quería hacer como una especie de viaje o paseo virtual de una persona que entra en un ensayo clínico y qué es lo que sucede. Intento explicaros un poquito lo que pasa pues, con la paciente, incluso detrás de bastidores. Voy a ver si lo consigo. La pregunta que muchas veces nos llega, a veces por familiares que tenemos que les proponen un ensayo clínico en otros hospitales, a veces las pacientes que nos lo dicen directamente, es una frase: me han propuesto participar en un ensayo clínico, pero tengo muchas dudas. Nuestras pacientes o las de otros, o nuestros pacientes o los de otros. Y es así. Y a mí también me ha pasado cuando he entrado en un ensayo clínico o han entrado mis familiares, ¿no? Siempre hay muchas preguntas. Intentamos un poquito ver cómo podemos abordarlas. He puesto un ejemplo, pueden haber muchísimos, porque en cualquiera de los momentos o de las diferentes fases de la enfermedad puede existir en un momento determinado un ensayo clínico, que como muy bien ha dicho Juanmi, es una opción. Muchas veces creemos que es un buen tratamiento, el mejor quizás, otras veces una mejor opción, pero otras veces simplemente no, porque la paciente, por lo que sea, pero en cualquiera de los puntos de la enfermedad o de los momentos, de los diferentes escenarios del cáncer de mama, puede haber una propuesta de tratamiento. Yo lo he recreado en un escenario concreto, que es el de la primera recaída. Esta sería una paciente que tuvo tiempo atrás, 4 años, un diagnóstico de cáncer de mama, que hizo un tratamiento previo con quimioterapia, previo a la cirugía, que cada vez sabéis que lo hacemos más para testar la sensibilidad de la enfermedad a nuestros tratamientos, que luego se operó, que después recibió radioterapia adyuvante y que después hizo un tiempo de tratamiento hormonal, hormonoterapia o endocrinoterapia.
Estuvo 4 años bien y a los 4 años aparece un dolor. Su oncóloga empieza a hacer pruebas y detecta lesiones metastásicas en hueso y también en el hígado, en el TAC. Esto es una gammagrafía ósea y un TAC toracoabdominal. Bien, aquí empieza pues una situación que ojalá no pasara nunca, pero es una realidad y la vemos cada día en nuestros hospitales, en nuestros servicios de oncología médica. Y la primera pregunta que muchas veces asalta es, ¿pero realmente tengo que hacer un tratamiento sistémico? Es decir, de quimioterapia por la vena o en pastillas. No podemos resecar esa recaída, esa metástasis, quitarla con cirugía. No diré que nunca, porque ni nunca ni siempre existe en medicina, pero la mayoría de las veces no se puede. Tenemos que ir a un tratamiento sistémico que a través de la sangre o a través del intestino con las pastillas o el estómago pueda llegar a toda la economía. Por lo tanto, la opción, y estamos hablando de tratamientos sistémicos generalizados para todo el cuerpo, para entendernos. Este tratamiento sistémico, ya lo ha dicho Juanmi súper bien, puede ser el tratamiento estándar, llamamos tratamiento estándar al tratamiento habitual, pero también podemos tener en mente de ofrecer a la paciente un tratamiento dentro de un ensayo clínico. Y como muy bien ha dicho Juanmi, que sea una oportunidad para esa paciente. Si creemos que no, por lo que sea, tenemos el tratamiento estándar. Los tratamientos que están disponibles van a depender mucho del tipo de tumor que tenga la paciente, por supuesto, pero tenemos, lo sabéis, quimioterapia, hormonoterapia, tratamiento dirigido, que diferentes tratamientos dentro de lo que es el tratamiento habitual. Y además ya sabéis que son líneas sucesivas que cuando un tratamiento deja de ser eficaz podemos cambiarlo y empezar otro. Pues en ensayo clínico también tenemos estas opciones. No está tan alejado del tratamiento normal, pero evidentemente aquí van a entrar nuevos fármacos. Pueden haber nuevos fármacos de quimioterapia, cada vez menos, pero sí nuevos fármacos en el contexto de hormonoterapia y tratamiento dirigido. Por lo tanto, lo que quiero subrayar es que no se tiene por qué alejar tanto el tratamiento normal del tratamiento dentro de un ensayo clínico. Y esto es lo que debe hacer el médico, el oncólogo, la oncóloga, cuando sucede esto a una paciente. Pensar cuál es la mejor opción para esa paciente, para esa mujer, para ese hombre, y proponer un tratamiento. Si es dentro de un ensayo clínico, perfecto. Vamos a oír qué me tiene que ofrecer o qué me va a ofrecer mi médico. Y uno de los comentarios que durante los años que he estado ejerciendo la oncología, pues salen más veces, son estas dos pequeñas dudas. Primero, me voy a convertir en un conejito de Indias. Evidentemente hay una parte de novedad, de tratamiento experimental, de fármaco nuevo, pero como ha dicho Juanmi, hay muchas fases muy diferentes. En las fases más avanzadas, en fase 3, los fármacos son muy conocidos y a veces se trata de mejorar algún aspecto concreto. En fases más iniciales, fases 1, pues este desconocimiento es mayor y de alguna forma la paciente puede tener esa imagen de conejito de Indias. Yo siempre les digo a mis pacientes que si una persona se hace esa pregunta, más vale que no entre en un ensayo clínico, que escoja continuar la vía del tratamiento habitual, que es un camino que también es muy seguro y en cáncer de mama lleno también de fármacos muy, muy eficaces. Y otra sombra o duda que muchas veces se plantean los pacientes es el placebo. Juanmi ya lo ha comentado un poquito, pero me va a tocar placebo, insistir, lo ha dicho ya Juanmi muy bien, que nunca nuestras pacientes con cáncer de mama van a recibir exclusivamente placebo. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados tratamientos eficaces para las pacientes o los pacientes con cáncer de mama como para administrar placebo. Esto no estaría jamás permitido por un comité ético y, por supuesto, tampoco estaría permitido por los propios oncólogos. Por lo tanto, nunca el tratamiento va a ser exclusivamente placebo.
Pueden haber tratamientos dentro del ensayo clínico que el fármaco que nos ofrecen dentro del tratamiento es el único fármaco del ensayo clínico. Estamos seguros o seguras que vamos a recibir ese tratamiento, que es un tratamiento que tiene, pues que es nuevo en algún aspecto. Hay otras veces que el tratamiento no es un solo fármaco, sino que en el ensayo clínico se nos van a proponer o se nos va a explicar que puede tocarnos, porque esto sí hay un sorteo, eso es lo que significa la palabra aleatorizado, que hay un sorteo y que podemos recibir uno de 2 o 3 posibles tratamientos. Si el tratamiento es único, pues está mucho más claro. Si el tratamiento dentro del ensayo clínico puede llevar 2 opciones y estas 2 opciones son las que se van a comparar en uno de los brazos. Por supuesto, estará el tratamiento habitual, el estándar. La mitad de las pacientes, en este caso que hay 2 posibles tratamientos, van a recibir el tratamiento habitual. La otra mitad, por sorteo, van a recibir el nuevo tratamiento o, eso sí que es verdad, y también lo ha dicho Juanmi, puede recibir el tratamiento habitual con un tratamiento nuevo asociado. Y en este caso sí que podría ser que la rama de tratamiento habitual tuviera placebo para que los 2 tratamientos fueran iguales. Me explico. Si hay dos pastillas en el tratamiento nuevo, pues que también hubieran 2 pastillas en el tratamiento normal. Por lo tanto, solamente en ese sentido placebo, jamás como único tratamiento. Cuando nosotros proponemos a una paciente un ensayo clínico, habitualmente lo hemos pensado muchísimo y habitualmente también hemos presentado la historia clínica de la paciente en las reuniones que todos los grupos de oncología hoy en día tienen prácticamente cada semana, donde hay otros oncólogos, 4, 8, 16 ojos ven más que 2, y donde también están todas las personas, que iremos hablando de ellas, que ayudan a realizar un ensayo clínico, coordinadores, data manager, etc. Es muy importante buscar estas opiniones también de nuestros compañeros para estar muy seguros y luego, cuando tengamos esta seguridad, informar a la paciente. Yo creo que un equipo es fundamental hoy en día para tratar los pacientes con cáncer y las pacientes de cáncer de mama, por supuesto, también dentro de las unidades de mama o dentro de grupos de oncología completos. En esa información a la paciente ya vamos a decirle que creemos que una buena opción para ella sería recibir el ensayo dentro de un ensayo clínico. El tratamiento dentro del ensayo clínico. ¿Por qué? Porque probablemente estamos confiados o confiadas de que el tratamiento que proponemos quizá en algún momento va a demostrar que es superior en eficacia o en seguridad al tratamiento estándar que tenemos. De hecho, la oncología ha evolucionado en los últimos 60 años de esa manera. Cada tratamiento normal, habitual, estándar, ha sido superado por diferentes tratamientos que a lo largo de los años se han ido imponiendo como los tratamientos normales. Y lo que decíamos, el consentimiento informado, lo ha explicado súper bien el doctor Cejalvo, y la visita de screening, que también la ha apuntado. Esa visita donde ya tenemos, si la paciente ha firmado consentimiento, ya tenemos todos los datos necesarios para poder decir si puede entrar o no a formar parte del ensayo clínico. ¿Qué haremos en esta visita de screening? Pues en esta visita de screening vamos a mirar meticulosamente todos aquellos criterios de inclusión que la persona tiene que cumplir para que sea seguro para ella el tratamiento dentro del ensayo clínico y para que sea adecuado. Y también tenemos que ver que no cumpla ninguno de los criterios de exclusión. A veces son cosas muy importantes, por ejemplo, en ensayos clínicos HER2 positivos, pues el tumor tiene que tener una determinación de HER2, 3 cruces o bien de FISH amplificado, por supuesto. Pero a veces son cosas más insignificantes. Por ejemplo, un criterio de inclusión también podría ser que la paciente tenga entre 60
y 100 latidos por minuto. A veces hay pacientes que no han entrado en ensayos clínicos porque tenían un ritmo cardíaco de 56 y eso no significa para nada que sea patológico, pero pues no nos permitía, era un criterio de exclusión. Fijaos como aquí hay hasta 16, creo, criterios de inclusión y 14 criterios de exclusión. Uno va a ser revisado por el oncólogo médico en esa visita de screening que es tan importante para asegurarnos la calidad de todo, de los datos que al final de todo vamos a obtener, pero también para asegurarnos que la paciente está pues segura recibiendo el tratamiento dentro de este ensayo clínico. Lo recibirá en hospital de día o en una unidad de ensayos clínicos. En los grandes hospitales tenemos la suerte de tener como hospitales de día, normalmente más pequeños, que están dedicados solo a pacientes que reciben el tratamiento dentro de ensayos clínicos. Tanto si les ha correspondido el tratamiento normal, por ejemplo, en el caso de que sean estudios aleatorizados, como que les haya correspondido el tratamiento novedoso. Y en esa unidad es muy importante, es donde se hacen todos los procedimientos de estudio. Hoy, por ejemplo, una paciente me ha dicho, es que me han sacado 5 tubos de sangre. ¿Todo esto necesitáis para el análisis de hoy? Estaba en un ensayo clínico. Digo, no, para el análisis de hoy solamente 2 tubos. Los otros 3 viajan al laboratorio central, normalmente en Basilea, en Bruselas, para determinar biomarcadores o marcadores de toxicidad que puedan ayudar en el futuro, si aquel fármaco se aprueba, para identificar mejor a qué pacientes debemos dar ese medicamento. Lo ha entendido bien y ha continuado en el estudio. Podría haber dicho, como ha dicho muy bien Juanmi, pues si me tenéis que sacar tantos tubos cada vez, dejo el estudio. Pues ningún problema. Retira el consentimiento informado que firmó en su día y sale de estudio. Y continúa el tratamiento estándar, sin ningún tipo de pérdida de relación, digamos, con su oncólogo, por supuesto. Eso que no quepa ninguna duda en absoluto. Una vez la paciente ya está dentro del ensayo clínico, pues un poco las visitas son bastante parecidas a las visitas normales. Tenemos una visita, una cita. La paciente antes de la cita se hace el análisis, si le tocan pruebas de valoración del TAC, etcétera, se los hace, viene nuestra visita y si todo está bien, pues autorizamos el siguiente tratamiento. Parece que todo sea como muy normal, pero detrás, entre bastidores, que es lo que os quería decir, se están tejiendo más cosas de las que se tejen habitualmente en un tratamiento estándar. Hay una persona o más que llamamos coordinador, coordinadora de estudio, que ha preparado absolutamente esa visita de tratamiento. Ha pedido las pruebas, se ha asegurado que todo esté pedido, no vale eso de dejarse la vitamina D, si el estudio lo pide tiene que constar la vitamina D. Ha pedido los electros, se asegura que el electro esté en el sitio que tiene que estar para que el médico lo pueda valorar antes del tratamiento, etc. Esta persona es fundamental y la relación que mantiene con el oncólogo o oncóloga responsable de la paciente es absolutamente fundamental y necesaria. Solo así van a salir bien las cosas. Pero no solamente eso, también la entrada de datos. No solamente tenemos la persona que nos prepara las visitas, sino también las personas que una vez todos los datos que obtenemos de la paciente o de nuestra visita con la paciente y que hemos reflejado en la historia clínica, ya sabéis eso de que cada vez el oncólogo me mira menos a los ojos y mira más al ordenador, pues porque tenemos que recoger todo lo que nos decís, todas las toxicidades que hay, tenemos que recoger todos los detalles de las exploraciones físicas, tenemos que recoger todos los detalles de los análisis, de las respuestas, de las medidas de las lesiones en el primer TAC, en los TACs evolutivos, lo tenemos que recoger todo. Y luego hay un equipo de personas a las que llamamos data entry, que con toda esa información que se ve reflejada en la historia clínica, la vacían en registros tan detallados como puede ser este. Por ejemplo, fijaos aquí, en la primera, que no veréis nada, lo entiendo, pero
Lo único que pregunta esta primera pregunta es si la paciente ha recibido el tratamiento con docetaxel. Y la data entry, mirando nuestra historia y los documentos necesarios, tiene que poner que sí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la dosis total de fármaco que ha recibido o la fecha concretamente en que lo ha recibido. Todo eso es un trabajo enorme que tiene que estar muy bien hecho para que los datos puedan estar bien evaluados. Fijaos aquí también la toxicidad. Cuando en un ensayo clínico la paciente nos dice que tiene náuseas, en la visita se tiene que detallar qué tipo de náuseas, si son graves, si son leves, si utiliza fármacos para controlarlas, si le hemos aconsejado algún fármaco, y esto se tiene que poner aquí. Y cada vez que venga la paciente, a las data entry, el sistema electrónico les va a preguntar si la paciente está ya bien de las náuseas o no. Por lo tanto, muchos datos que tienen que ser recogidos con mucha precisión. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es lo que os ha dicho también Juanmi, saber si ese fármaco, como ha pasado muchas veces ya en la historia, va a sustituir al fármaco que tenemos como estándar, como habitual, porque es mejor, porque consigue reducir el tamaño de las metástasis de una forma clara, y si lo comparamos con el tratamiento habitual de una mayor manera, reduce de forma más importante el tamaño de las lesiones que el tratamiento habitual, y por supuesto también es muy importante estar seguros de que ese fármaco no es demasiado tóxico, que no se nos escapa ninguna toxicidad, aunque tenemos esa oportunidad que os ha explicado muy bien Juanmi, de la valoración después de la aprobación de los fármacos, donde se está atento a cualquier toxicidad que no se haya determinado durante el ensayo clínico y que aparezca a posteriori. Con estos datos de seguridad y de toxicidad, las agencias reguladoras, la americana, que es la FDA, y la europea, que es la EMEA, van a aprobar los fármacos en las condiciones de las pacientes que han sido incluidas en el ensayo clínico. Fijaos que es importante el ensayo clínico. Por ejemplo, si un ensayo clínico como el de esta paciente incluye solo pacientes en primera línea, probablemente tendremos problemas para dar ese fármaco en pacientes en segunda o posteriores líneas. Por lo tanto, como ha dicho Juanmi, todo tiene que estar muy pensado, muy meditado, porque el esfuerzo que hace muchísima gente, sobre todo las pacientes y las familias de las pacientes que entran en ensayos clínicos, es muy, muy grande. Y simplemente dejaros aquí unos mensajes. Todos los ensayos clínicos, lo ha comentado Juanmi y yo insisto mucho también, porque tenéis que tenerlo muy claro. Todos los ensayos clínicos pasan por comités éticos de investigación, por muchas personas absolutamente ajenas a los investigadores, a las farmacéuticas y también a los grupos de recerca o de investigación como es SOLTI. Son personas independientes que juzgan si ese ensayo clínico debe hacerse, es justo, es ético, es seguro, es útil. Y solamente en el caso de que digan que sí a todas esas preguntas, lo ponen en marcha. No debemos quedarnos con ninguna duda. Yo a veces les digo, porque veo la cara de la paciente o del familiar, digo, ¿se siente usted un conejito de Indias? Pues no entre. No se preocupe, hay muchos más tratamientos. No nos podemos quedar con ninguna duda. Debemos preguntar. Cada vez yo creo que la gente lo hace más tranquilamente, pero insistimos muchísimo en eso. Pero desde luego hay que confiar en el equipo médico. Cuando los consentimientos informados tienen muchísimas hojas. Hay consentimientos informados que tienen 14, 15 hojas. Hay ensayos clínicos que tienen 2 consentimientos informados. Uno que es para dar permiso para enviar la muestra de la biopsia y que se determine, por ejemplo, HER2 o receptores hormonales o PI3K o cualquier otro biomarcador y saber si es positivo para entrar en ese estudio. Y otro consentimiento informado que es el del estudio realmente. Y a lo mejor al final son 30, 40 hojas que la paciente debe leer. Yo me encuentro pocas veces
pacientes o familias que lo leen por completo. Algunas veces sí, y me encanta, ¿eh? Y vienen a la consulta con una lista de preguntas, pero muchas veces no, porque al final muchas veces se oye la misma frase. ¿Tú crees que es bueno para mí? ¿Tú crees que es una opción? ¿Tú crees que es una oportunidad para mí? Pues si les dices que sí y tú lo crees de verdad, pues la paciente acepta entrar en el estudio clínico. ¿Por qué? Porque yo creo que en cualquier situación, dentro del ensayo clínico o simplemente para recibir un tratamiento habitual, confiar en el equipo médico es fundamental. Pero lo que está claro es que solamente podemos seguir avanzando gracias a la investigación clínica. La oncología empezó poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio que la mostaza nitrogenada que se había utilizado para la Segunda Guerra Mundial podía parar el crecimiento de algunas lesiones, y sobre todo el trabajo que hicieron médicos americanos en el tratamiento de las leucemias, y a partir de entonces, desde los años 50, cualquier paso que hemos dado y que ha sido consistente y que ha sido potente y que ha sido robusto y que se ha quedado, ha sido gracias a ensayos clínicos. Así que simplemente agradeceros primero, estar aquí; segundo, las personas que habéis entrado en ensayos clínicos, la confianza que habéis dado o depositado en vuestros médicos, y nada, deciros que aquí estamos todos juntos para continuar avanzando. Yo creo que casi llevamos una hora de reunión con muchas ideas presentadas y expuestas. Yo creo que es el momento de revisar si hay preguntas en el ensayo clínico. Ay, perdón, no, si hay preguntas en el chat. Es que me acabo de quedar impactada porque cuando lo he visto la última vez no había ninguna y ahora veo muchas. Por lo tanto, yo creo que podemos dejar de ver este mensaje y ¿no? Lo dejamos en pantalla, no sé cómo sea, pero bueno, empezamos con las preguntas. Juanmi, perfecto. Juanmi, aquí hay alguna pregunta para ti concretamente. ¿Qué países hacen más ensayos y por qué pensáis que es así? Muy buena la pregunta. Adelante, Juanmi. Bueno, uno de los países que más ensayos hace es Estados Unidos por razones obvias, pero la verdad es que yo creo que en Europa, tanto, pues un poco, no sé si también tienes la impresión, Monse, los países mediterráneos, yo creo que España, Italia, tienen un papel muy importante en la oncología europea. Luego, los ensayos clínicos son internacionales y aunque, por ejemplo, muchos pueden venir de Estados Unidos, los ensayos clínicos que están en Estados Unidos los tenemos aquí, bueno, no todos, ¿no? Pero quiero decir, los principales los tenemos y sobre todo muchos ensayos clínicos estudian a lo mejor el mismo tipo de alteración. Quiero decir, si hay un inhibidor de PI3K que se está estudiando en Estados Unidos, aquí también se está estudiando, si es un ensayo o es otro. Pero yo creo que sí que el mensaje es que las posibilidades son exactamente las mismas y que España tiene un papel, yo creo, importante en la oncología europea. Bueno, yo creo, Juanmi, estarás de acuerdo conmigo, que es verdad que muchos ensayos son de diseño americano. Solti diseña muchos ensayos también que internacionaliza, pero lo que está claro es que España es uno de los principales países que incluyen pacientes en los ensayos clínicos, y eso nos llama muchísimo la atención. Pues a lo mejor porque hay más confianza, porque la relación médico-paciente es más abierta, o porque la gente en general tiene un punto también más de generosidad que en otros países donde hay más desconfianza, pero realmente aunque el diseño sea muy americano, para mí no. Nosotros en España se incluyen muchísimos pacientes. Otra pregunta: si el ensayo no funciona, ¿se puede acceder a un tratamiento estándar con inmunoterapia? Juanmi, adelante. Bueno, si estamos, por ejemplo, en la fase avanzada, ¿no? Si un tratamiento no funciona, como hemos dicho, es una opción más. Después hay muchos más tratamientos, que incluso puede ser otro ensayo clínico o puede ser un tratamiento estándar. Es decir, ningún ensayo capa las posibilidades posteriores. Se trata de sumar y es una opción más de tratamiento. En lugar de ser estándar, está dentro de un ensayo. Por tanto, se trata de ir sumando y ya te digo, y después del ensayo clínico puede venir otro ensayo. Y todos los estándares están ahí esperando. Es decir, se trata de que podamos recibir todas estas opciones. Y en cuanto a la inmunoterapia, no es que hagamos un ensayo y si no va bien está la inmunoterapia.
La inmunoterapia, primero, hoy en día también hay un grupo de pacientes que es estándar, entonces hay que ver si ese grupo de pacientes que, pues en caso en concreto de cáncer de mama triple negativo, ese cáncer de mama triple negativo, en primera línea y en adyuvancia, si lo pueden recibir, se les ofrecerá y les recibirá. Si no, y hay ensayos clínicos de inmunoterapia, se les ofrecerá dentro de un ensayo clínico. Pero no es una alternativa post-ensayo clínico, ¿eh? Sí, la inmunoterapia en estos momentos en cáncer de mama está solamente casi reservada a muy pocos pacientes. Por lo tanto, en la mayoría de pacientes, la inmunoterapia no es su tratamiento estándar. Otra pregunta muy interesante también. ¿Qué ensayos clínicos existen para una paciente con un tumor triple negativo de tipo inflamatorio y en qué fase se encuentran? Juanmi, si quieres, yo que me sé, si quieres contestar, adelante. No, que me sabe Vale, mal pasarte a ti todas las preguntas, tú ya. cuando te canses me dices, esto para ti. Bueno, yo creo que en un ensayo clínico ahora mismo específico para cáncer de mama inflamatorio no lo hay. Habría que hacer una revisión, pero ahora mismo no lo hay. Pues es como decíamos antes, hay ensayos clínicos que pueden excluir al cáncer de mama inflamatorio. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que les podamos ayudar con el ensayo. Entonces necesita un tratamiento estándar que de alguna forma sí que sabemos que puede ser efectivo. Y otras veces sí que hay ensayos clínicos. Los cáncer de mama inflamatorio entonces también se tipifican por T4, ¿no? Y hay ensayos clínicos que sí que nos permiten incluir pacientes con cáncer de mama inflamatorio. Pero sobre todo es ver si podemos ayudar al paciente o no con la enfermedad que tiene. Es decir, la respuesta sería un poco que específico no hay, o que yo conozco ahora mismo no se me ocurre ninguno, ni he visto así ninguno, y que hay ensayos clínicos que no es un criterio de inclusión, es decir, que no podéis participar, pero porque no sería bueno para vosotras, y en ensayos con otros fármacos que sí que potencialmente os podéis beneficiar, ese criterio de inclusión se permite y participan pacientes con un cáncer de mama inflamatorio. Si la paciente tiene un carcinoma inflamatorio triple negativo y ha fracasado algunas las líneas de tratamiento, por ejemplo, en este paciente triple negativo, en esta paciente triple negativo, por ejemplo, pues se podría ofrecer inmunoterapia en algunas situaciones concretas. Pero si ha fracasado y progresa y tiene más problemas, yo creo que las líneas más importantes para también centrar un poquito en triple negativo, pues aquí sí que está la inmunoterapia, aquí sí que están los anticuerpos monoclonales conjugados, que sabéis que permiten, son como misiles, nos permiten dejar la quimioterapia mucho más cerca donde está el tumor, donde están las células malignas. Incluso los anticuerpos monoclonales biespecíficos, que ahora tienen también mucho desarrollo, que es otro misil, pero que no tiene solamente un punto de reconocimiento en la célula, de esas proteínas que también nos ha explicado Juanmi. Es dificilísimo explicarlo, pues lo ha explicado súper bien. Pues no tienen ese único punto donde se mete el fármaco, sino que son dos. Por lo tanto, de alguna forma lleva la quimioterapia de una forma aún más precisa. Nosotros para triple negativo también Juanmi tiene tratamientos en su hospital similares, en otros hospitales de España, tratamientos en los que se intenta estimular los linfocitos, los TILs, los linfocitos que infiltran tumor, para dirigirlos de forma, extrayéndolo, perdón, primero de las biopsias del tumor, aislando en el laboratorio los linfocitos que ya están ahí en la paciente, en el tumor, intentando luchar, pero que no consiguen ganar, sacándolos, expandiéndolos y volviéndolos a administrar a la paciente en un número mucho más alto y con algunas estrategias que permitan estimular la agresividad de estos linfocitos. Son diferentes estrategias, los CAR-T, que van a ser también células linfoides, células del sistema inmunitario que vamos a manipular para que reconozcan directamente células tumorales y que puedan atacarlas. Esto quizá en hematología con las leucemias ya es una realidad y esperemos pronto tener también algunos resultados positivos para algún tipo de pacientes con cáncer de mama. Pero yo creo, no sé, Juanmi, si me dejo alguna línea grande así
de progreso de líneas futuras de tratamiento en triple negativo? Sí, Sí, bueno, también los virus oncolíticos, ¿no? Que hemos tenido también algún ensayo en Solti, Prometeo. Los virus oncolíticos, bueno, hay diversas formas. Uno, poner intralesión, es decir, cuando tenemos el tumor en la mama, inyectar directamente el virus oncolítico. Pues, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de ellos, que es uno de los que más desarrollo llevan, es el virus del herpes simple, que podemos tener cualquiera en el labio, modificado para que no tenga la capacidad de hacer lesiones en piel, en otros órganos. Es específico para que solo ataque a células tumorales. Y los virus, su forma de actuar, en los virus entran, por eso no salen las pupas, los virus entran en las células, se dividen y lo que hacen es romper a la célula. Y esas son las heridas que nos salen. Entonces estos virus oncolíticos hacen lo mismo, infectan las células tumorales, se dividen, aunque no van a tener capacidad infectiva, pero sí que se divide y lo que hace es romper esa célula. Eso, asociado a la inmunoterapia, hace que nuestro propio sistema inmune pueda reconocer de una forma mucho más fácil esas células, digamos, que están en lisis tumoral, es decir, que están rotas, para poder identificar esas células como algo maligno y poder atacarlas. Y había un estudio muy bonito también que hacíamos quimioterapia en las pacientes triple negativo y luminales, que después de la quimioterapia quedaba enfermedad residual radiológica, es decir, que hacíamos una ecografía y digamos que todavía quedaba una lesión, al menos mayor de 1 centímetro antes de la cirugía, y lo que se hacía es inyectar este virus oncolítico intratumoral, se ponía a nivel sistémico por la vena, ¿no? por sangre, la inmunoterapia, se hacían unos 6 ciclos y después iba a cirugía. Y ahí también vimos cómo había respuesta, veíamos cómo esos virus oncolíticos tenían la capacidad de infectar de forma específica solo las células tumorales, no la de alrededor, y por supuesto, vamos, con un perfil de toxicidad muy controlado, un virus que no producía lesiones herpéticas a otras alturas, ¿no? Lo importante es pues, el triple negativo, ¿no? Más que el inflamatorio, que es un estadio, es el triple negativo, los tumores hormonosensibles, los tumores HER2 positivos y los tumores que definen los diferentes biomarcadores. Biomarcadores como, por ejemplo, mutaciones de PI3K o mutaciones de BRCA, muchísimos biomarcadores que cada vez más conocemos también en cáncer de mama. ¿En qué momento te puede proponer tu oncólogo un ensayo clínico? Esta la contesto yo porque la he comentado al principio, en cualquier momento. A veces el tratamiento primario, el que va a neoadyuvancia para reducir el tumor, operar y curar a la paciente, pues puede ser un tratamiento de ensayo clínico. También puede ser la adyuvancia, el de después de la operación, y por supuesto en cualquier momento de las diferentes líneas de tratamiento para enfermedad metastásica. Juanmi, tras participar en un ensayo, ¿se puede volver a recibir el tratamiento normal? Sí, no, esto un poco lo hemos contestado. Tenéis que ver los ensayos como una alternativa y participar en el ensayo clínico. Después, cuando este tratamiento no vaya bien, tendrás todos los estándares que hay disponibles, incluso más ensayos clínicos. Es ver en cada momento. Yo también siempre digo a las pacientes, por ejemplo, las pacientes que tienen una enfermedad avanzada, donde lo importante va a ser recibir diferentes tipos de tratamientos. Mientras que un tratamiento funciona, ese es el mejor. Si es estándar, como si es ensayo clínico. Y solo cuando deje de funcionar es cuando hay que pararlo, sentarse, ver en qué momento de la enfermedad estamos y ver qué opciones tenemos, todos al mismo nivel, ensayo clínico y estándar, ver qué opciones hay y ver en ese momento qué es bueno para ese paciente. Si es un segundo ensayo, pues un segundo ensayo. Si es un tratamiento estándar, un segundo tratamiento estándar. Y después el tercero, lo mismo. Es momento de parar y revisar qué tenemos y qué opciones hay. Y siempre, en cada momento, están los ensayos clínicos y los tratamientos estándar para poder evaluarlo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo saber si elegir un ensayo clínico o la medicación por protocolo que me toca o la medicación estándar? Es decir, al final la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si para mí es mejor entrar en un ensayo clínico o el tratamiento estándar? No hay forma de responder esta pregunta. Yo solamente entraría en un ensayo clínico si yo tuviera ganas de entrar en un ensayo clínico, porque al final es una cuestión de corazón o de piel o de sensibilidad, dile como quieras, y si mi médico me lo recomendara. Lo importante, yo creo, a mí no sé si a ti te parece, pero yo lo digo lo que haría yo también, ¿eh? Si yo confío en el equipo médico y él me lo aconseja, pues adelante, y si no, no. Yo creo que sí, la confianza es muy importante. Al final, nosotros podemos orientar, pero la última palabra la tenéis vosotras y nosotros haremos lo que vosotras prefiráis. Yo siempre también, cuando me preguntan, ¿pero qué es mejor?
si ofrecemos ensayo clínico es porque de cierta forma estamos pensando que esa es una buena opción, porque si no, no ofrecemos algo que no queremos, que es bueno. Entonces hay pacientes que no se les ofrece ensayo clínico, no es porque no los haya, sino porque no los hay para ella. Es decir, que cuando se os ofrece algo es porque sí que pensamos que es la mejor opción. Vosotros muchas veces no tenéis las suficientes herramientas. Yo creo que nuestro papel por eso es orientarnos, pero nunca tomar la decisión. La decisión final es vuestra, que os sentáis tranquilas y seguras con la decisión que estáis tomando. Tanto si aceptáis entrar en el ensayo como si aceptáis estar en el tratamiento estándar. Al final es estar tranquila con vuestra decisión. Y en ese sentido, otra pregunta, que esta te la voy a contestar porque como llevo tantos años, tengo tanta perspectiva de todo. ¿Por qué no se ofrece a cada, y Juan es mucho más joven, por qué no se ofrece a cada paciente el medicamento adecuado en el ensayo, dado que cada paciente y tumor es único? Porque nos hemos equivocado muchísimas veces, muchísimas veces. Te explico. Por ejemplo, en la década de los 80 estábamos convencidos, teníamos muy pocas herramientas para tratar el cáncer de mama metastásico, muy poquitas. Y estábamos convencidas que una de las posibilidades era aumentar mucho la dosis de fármacos. Cuando tú aumentas mucho la dosis de un fármaco, haces una lesión tan importante sobre la médula ósea que la persona no se recupera. Entonces hacíamos un trasplante. ¿Qué significa? Quitábamos la médula ósea antes, a base de pinchazos, la guardábamos, dábamos ese medicamento a dosis altas y volvíamos a poner la médula ósea. Se hicieron muchísimos estudios, algunos como tratamiento único y otros como tratamiento comparado frente a la quimioterapia normal. Hubo muchos indicios de que posiblemente el tratamiento con trasplante a dosis altas y con trasplante era más eficaz. Yo creo que en parte también la desesperación que teníamos en aquel momento. Y al final, los estudios randomizados, los que de verdad se hicieron diseñados para preguntar si era mejor eso o el tratamiento habitual, fueron negativos. Si no los hubiéramos tenido, si hubiéramos solamente administrado los tratamientos que nosotros hubiéramos creído que eran superiores, pues habríamos tratado a muchísimas pacientes con una estrategia de tratamiento que era muy tóxica, además de muy complicada, pero muy tóxica. Por lo tanto, necesitamos tener seguridad en los resultados que obtenemos. Por eso, a mí cuando me dice una paciente, ¿pero qué es mejor, el tratamiento estándar o el brazo control o el brazo nuevo? ¿O no me puedes dar el tratamiento nuevo? Yo le digo, es que además, primero que no puedo, pero es que aunque pudiera, yo no sé cuál es mejor. Tengo mi idea, mi deseo de que sea mejor el tratamiento nuevo, pero para nada es seguro. Creo que oímos un poquito a Dani, ¿no? Gracias, Dani. Una pregunta, nos estamos quedando. Vamos a ver, ¿hay algún ensayo, si podemos entrar en las preguntas, ¿hay algún ensayo previsto en breve que pueda cronificar una metástasis? Juanmi. Bueno, yo creo que, por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos puesto es el trastuzumab deruxtecan. Es un fármaco que está consiguiendo muy buenos resultados, que pacientes que fuera del ensayo clínico, ¿no? Ya se ha aprobado en práctica clínica, ponemos el tratamiento y conseguimos pacientes que lo toleran muy bien y que están mucho tiempo con una enfermedad muy, muy controlada. Yo creo que estos fármacos cada vez van en camino en poder cronificar. Fijaos que este fármaco hemos empezado hace poco y yo creo que todavía tiene mucho recorrido y que nos va a dar muchas sorpresas de lo bien que va a poder controlar la enfermedad mucho tiempo. Igual que los inhibidores de ciclinas, ¿no? Que también estamos poniendo la enfermedad luminal. Otra pregunta es, ¿cuánto suele durar la efectividad de un ensayo o tratamiento? Eso va a depender mucho del momento de la enfermedad. Fijaos que al principio los tratamientos duran más tiempo. A veces, en primera línea, tenemos pacientes con 4 o 5 años de tratamiento. A medida que las células van haciéndose más resistentes a los tratamientos y avanzando por las diferentes líneas, pues es un poquito más difícil. Pero mucho. Es difícil dar una media porque para cada tipo diferente de tumor tenemos que hablar de meses o de años diferentes. Juan, mi otra pregunta. ¿Actualmente cuántos ensayos hay disponibles para receptores hormonales positivos HER2 negativos?
No sé si tú sabes un número, pero hay muchos, tanto en la adyuvancia, donde ya intentamos evitar la quimioterapia y hacemos tratamientos hormonales combinados con otras moléculas que no son quimioterapias, como también en la enfermedad avanzada. La verdad es que hay una gran cantidad de tratamientos actualmente contra los receptores hormonales, ¿no? Buscando por si algunas tienen educación luminal, fulvestrant, ¿no? Que es un antiestrógeno que se pincha, pues ahora hay muchos antiestrógenos que en lugar de pinchados pues son por vía oral, que se están ensayando en todas las fases, en fases avanzadas y también en fases de neoadyuvancia y de adyuvancia. Perfecto. Y otra pregunta que yo creo que va a ser la última, que es muy interesante, es todas las comunidades y hospitales pueden acceder a los mismos ensayos y a los mismos tratamientos, y aquí la equidad en el tratamiento del cáncer de mama está encima de la mesa. Juanmi, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que desgraciadamente no. No todos los hospitales tienen las mismas posibilidades, pero bueno, también creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza. Es decir, no todos los hospitales de la misma ciudad, pero prácticamente en todas las ciudades puede haber opciones. También la oncología es una enfermedad muy compleja y que posiblemente hay ciertas cosas que se tendrían que más o menos centralizar. No centralizarse no es estar en Sevilla y tenerte que ir a Madrid, pero estar en un hospital de Sevilla y poderte desplazar a otro, sí, es por lo menos para intentar esa mínima equidad, y yo creo que de eso sí que estamos en camino. Es decir, todos los hospitales no tienen las mismas posibilidades, pero yo creo que en todas las ciudades, de España al menos, sí que de alguna forma u otra se puede intentar acceder, pues, en los ensayos que tenemos de SOLTI o de GECAM o a nivel internacional, todos los territorios están representados. Intentamos que haya opciones para todas las personas que quieran y recibimos pacientes de fuera. Lógicamente, si el traslado es muy largo, pues si el trayecto es muy largo, pues eso lo dificulta. Pero intentamos al menos responder a los mails, a las preguntas que nos llegan de cualquier sitio. Yo creo que Juanmi lo hace también de sobra, y que su equipo, por supuesto, y nosotros también, todos los investigadores de SOLTI. Lo que queremos es haceros llegar la oportunidad. En ese sentido, un estudio que en este momento ya es un estudio clásico, que es el HOPE, que lo que intenta es que todo el mundo en España pues tenga acceso a plataformas con determinaciones de mutaciones que le permitan ser candidatas a ensayos clínicos, sobre todo cuando las opciones de tratamiento estándar ya son menos. Pues bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, Juanmi. Muchísimas gracias, equipo de SOLTI, Idia y Dani, que están detrás de la pantalla. Maiko también. Muchísimas gracias a todas vosotras, sobre todo por estar y por hacernos llegar tantísimas preguntas que nos reconfortan, en el sentido de que nos hacen pensar que os ha gustado y que os ha interesado. Y en este sentido, insistir en que por favor rellenéis la encuesta no sé, de cómo se llama esto, la encuesta de satisfacción, que también encontraréis en el YouTube, para que podamos mejorar en el próximo taller. Muchísimas gracias a todas, de verdad.